Ahora sí, vamos a presentar a Santiago Liaudat. ¿Cómo va, Santiago? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. Hola. ¿Cómo andas? Bien, bueno, bien. Retomo, me imagino, más contenta esta semana. Más contenta esta semana, mucho más contenta esta semana. Bueno, y nuestro ciclo sigue siendo muy importante, pensar el proyecto nacional, más aún en estos días. Uh-huh. Porque venimos recorriendo esta cuestión tan importante a lo largo ya de 10 episodios, este es el número 11. ¿Qué tal? Y hemos abordado la cuestión en los últimos episodios, donde empezamos a charlar de proyecto nacional y algunas variables. Hablamos de autoestima e identidad nacional, hablamos de historia y utopía, hablamos de conducción y autoridad política. Hoy vamos a hablar de producción, trabajo e innovación, que tiene que ver indudablemente con los pilares materiales de un proyecto nacional, ¿no? Es decir, las otras dimensiones tenían que ver más con lo subjetivo, con lo cultural, con lo político, pero indudablemente... Esto es materialidad. Nacional, claro, por supuesto, es decir, entender el vínculo fundamentalmente con la producción y el trabajo es clave para pensar cómo construir soberanía, desarrollo, justicia social de manera sostenible, ¿no? Creo que esa es un poco la clave de la inquietud en torno a estos términos. Y bueno, porque cuando hablamos de los pilares materiales, tiene que ver también con pensar qué economía queremos para el país, ¿no? Si es una economía que sirva a la comunidad o es una economía puesta en función de intereses externos o de sectores concentrados que acumulan riqueza en beneficio propio, ¿no? Es decir, la pregunta por el trabajo y la producción tiene que ver con esto. Fíjense que... Dejando en claro que nadie te va a venir a decir yo voy a hacer una política para mi beneficio y para mis 10 amigos. Nunca va a ser una oferta electoral. Siempre te van a decir que está buenísimo para todos, ¿no? Exacto, sí, por supuesto. Y sin embargo sabemos que estos proyectos a los que nos enfrentamos, que los hemos definido como un antiproyecto, porque no tienen proyecto de nación, es un plan de negocios, básicamente aspiran a valorizar sus capitales mediante la especulación financiera. Es un modo de valorización rápida, improductiva y que básicamente se hace en detrimento del patrimonio público y del poder adquisitivo de la población. Es decir, no hay otro secreto en el neoliberalismo, es muy sencillo. Ya a esta altura hemos pasado por varias experiencias y sabemos que son enemigos de la producción y del trabajo. Uh-huh. Son enemigos de la producción, esto es evidente, en el ámbito de la industria en particular queda en evidencia, pero no solo, lo estamos viendo también en el caso del agro y en otros sectores. Y también en el caso del trabajo, ¿no? El trabajo entendido como el sujeto del proyecto nacional. Esto está claro, es decir, no hay proyecto nacional sino un sujeto que es el sujeto trabajador. Entendido en su amplitud del término, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de un sujeto de overall necesariamente. El trabajo hoy abarca una amplia esfera, ¿no? Pero indudablemente la población es trabajadora, es decir, tiene que trabajar para reproducir su vida y para reproducir la vida de la sociedad. Ese es el sujeto estratégico de un proyecto nacional. Tenemos que tenerlo en claro, sobre todo porque nuestros enemigos lo tienen en claro. ¿Sí? Van contra el trabajo sistemáticamente, ¿no? Sí, ahora hay una cosa rara ahí, Santiago, de que todos los adherentes que todavía le quedan a Milei, la respuesta a la insatisfacción es, y bueno, hay que trabajar. Obvio que hay que trabajar. En ningún sector dicen que no hay que trabajar. El tema es que están destruyendo el empleo. Incluso fíjate que en el discurso de ellos plantean ser defensores de quienes trabajan. Claro. Por eso es un riesgo perder esa línea nosotros, ¿no? O sea, hablar exclusivamente en términos de derechos entendido en un sentido más social, cultural, educativo, etcétera, y perder la dimensión del trabajo y la producción, que tienen que ser banderas del peronismo, indudablemente. Es lo básico, ¿no? Sin porque eso ellos, no llegamos a lo otro. Exactamente, ellos además plantean una lógica en la cual le dicen a ese trabajador que se esfuerza, efectivamente lo hace seguramente, le dicen, mira, vos no estás creciendo, a vos no te va bien porque la casta, el Estado y todo el discurso, ¿no? Son los que te pisan la cabeza, te roban, la hacen con la tuya, todo ese discurso. Es un discurso de interpelación al trabajo, una interpelación negativa, diríamos, pero hay una interpelación ahí. Entonces nosotros tenemos que reivindicar desde un punto de vista de un proyecto nacional, el papel central que tiene en nuestro proyecto el trabajo, ¿no? Creo que eso tiene que ser bien claro, porque no hay nación posible sin producción y sin trabajo. Claro. O sea,
Esto es un poco el pie de barro del neoliberalismo, ¿no? Nos propone una nación del dinero fácil, la plata fácil, el 2x1, bueno, ya ha asumido tantos nombres a esta altura. Bueno, con el 3% de todo es fácil, bueno, algo así. Pero bueno, no hay nación sin producción, porque la producción es la posibilidad de reproducir la vida en la sociedad. Claro. Una nación deficitaria, por supuesto, es una nación que está expuesta a caer en vínculos de dependencia. ¿Qué quiere decir deficitaria? Que no sea capaz de producir por lo menos lo que consume, ¿no? Como decía Perón en una de sus verdades, ¿no? De las verdades peronistas, ¿no? Cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Hay una idea que está bien, es correcta ahí, ¿no? Es decir, la nación tiene que poder producir y reproducir sus medios de vida. Entonces creo que hay un aspecto ahí vinculado a la producción que es muy importante. Hace un tiempo recuerdo que hubo un petitorio que circulaba para plantear en el Partido Justicialista la apertura de una Secretaría de Producción que no existe. Digo, ese tipo de iniciativas creo que son loables en este sentido. Y nos corren de caer en un discurso meramente distribucionista o de derechos, que por supuesto uno adhiere éticamente hablando, pero que a veces se traducen en una especie de tirar de una frazada muy corta, ¿no? Es decir, ¿a quién le saco para distribuir? Y creo que el esfuerzo que tenemos que pensar, porque evidentemente tenemos problemas macroeconómicos en Argentina, esto es una verdad bastante evidente, cómo crecemos de manera estructural, no cómo generamos burbujas coyunturales que luego no podemos sostener esas dinámicas de crecimiento en el tiempo. Bueno, Néstor lo hizo, ¿no? Porque la creación de 6 millones de puestos de trabajo fue lo que le dio la posibilidad de estabilizarse en el poder. Sí y no. O sea, sí, por supuesto que sí, porque evidentemente hubo un ciclo de crecimiento virtuoso, entre el 2002, diríamos, arranca un poquito antes, hasta el 2011, 2012, donde se entra en un periodo de estancamiento que ya entramos en la etapa actual de la economía argentina. Y es el momento en el cual también hay una apuesta más decidida a este último término del episodio de hoy, que creo que hay que vincularlo cuando hablamos de trabajo y producción, que es el concepto de innovación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2007? ¿Por qué aparece todo el esfuerzo del gobierno de aquellos años por impulsar la ciencia y tecnología nacionales? ¿Por qué? Eso tiene un sentido, no era un mero capricho de Cristina decir, bueno, ahora queremos tener una ciencia y tecnología para ser como Suiza porque nos gusta tener científicos bien pagos. No, la lógica detrás de esto, ¿cuál era? Necesitamos innovación porque la innovación es lo que nos permite agregar valor en la economía mediante el conocimiento. Entonces, cuando hablemos de producción, ya no podemos quedarnos con una imagen un poco démodé, un poco atrasada, de esa producción medio tradicional, de la industria o el agro. Hoy la producción trasciende mucho más esas esferas, ¿no? Por supuesto, la industria es un elemento central, el agro es un elemento central, pero cada vez tiene más peso la tecnología incorporada a los procesos productivos. Y si esa tecnología es tuya, si vos la desarrollaste nacionalmente, por supuesto, ese valor que vos te estás agregando es más probable que lo apropies socialmente, que se distribuya socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que generes empleos en Argentina, que generes cadenas de valor cada vez más complejas en el suelo nacional. Esto es muy distinto cuando uno llega a un cuello de botella de crecimiento. Esto es típico, se estudia en todas las carreras de economía y de sociales de la Argentina, ¿no? El famoso stop and go. Argentina crece y llega a un punto donde usaste la capacidad ociosa, pero tenés un atraso tecnológico tan importante que empezaste a tener que comprar tecnología afuera, porque cuando uno compra maquinaria, compra tecnología básicamente. Es decir, cuando vos compras una maquinaria, un bien de capital, estás comprando la tecnología incorporada a la maquinaria. Entonces ahí empieza el gran problema de que la importación que requiere la industria para seguir creciendo te genera un agujero en la balanza comercial, en la balanza de divisas enorme, ¿no? Y ahí aparece el elemento central de la innovación. Y fíjense que ya Perón, en el 74, en el modelo argentino para el proyecto nacional, ya plantea este problema, es decir, que no es un problema de ahora, es un problema que tenemos hace por lo menos 50 años. Cuando aparece el cuello de botella de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Que fue lo característico de la industrialización argentina entre los 30 y los 60, bueno, esa industrialización encuentra un cuello de botella muy claro hacia los 70, y Perón, que venía con toda la discusión europea en relación con la economía del conocimiento, el papel de la innovación, etcétera, va a hacer en ese libro, que es un libro fundamental, yo siempre les digo que lo lean, que lo repasen, es muy importante, él va a plantear un capítulo entero sobre ciencia, tecnología e innovación, porque sin agregado de valor local
no tenés chance de salir de la situación de dependencia. Y mientras vos tengas una economía dependiente en los sectores estratégicos, que básicamente son los sectores de alta tecnología y de producción de bienes de capital, mientras vos tengas dependencia ahí, siempre vas a encontrarte con ese cuello de botella. Si tu proceso de crecimiento y de inclusión se va a chocar contra una pared. Entonces el desafío es pensar la producción, o sea, incluirla en nuestro discurso, que no nos pongan a nosotros en el lugar de los vagos, los ñoquis, es decir, nosotros somos el proyecto del trabajo, somos el proyecto de la producción y somos el proyecto de la innovación. Si tenemos que empezar a incorporar este elemento, sin el cual rápidamente encontramos este cuello de botella que nos viene generando una pendularidad muy grande en Argentina. Porque la innovación no es un asunto que tenga que ver exclusivamente, como a veces se cree, con la tecnología en el sentido duro, o con, no sé, lo digital, la electrónica. A veces la tecnología o la innovación está muy asociada a nuestra época a eso, ¿no? Y es mucho más que eso. Si la innovación implica cambios organizacionales, mejoras en las técnicas de gestión, mejora del ecosistema social que acompaña la producción. Si vos, para tener una sociedad que sea capaz de agregar valor en origen, agregar valor, necesitas un buen sistema educativo, necesitas un sistema cultural a su vez que acompañe al sistema educativo. Es decir, te va ordenando, un poco en la clave de un proyecto nacional, ¿no? Te va ordenando todos los factores detrás de ese elemento que es agregar valor acá, ¿no? Y cuando hablamos de agregar valor, insisto, estamos hablando de una distribución de riqueza genuina, si querés, ¿no? Porque es una producción que va acompañando el crecimiento de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces creo que este es un elemento que tenemos que incorporar fuertemente y no descuidarlo, porque está en la raíz incluso de la discusión histórica del peronismo, está en la raíz de la discusión de los proyectos nacionales, ¿no? Tenemos que ser, insisto, el proyecto que plantee la centralidad del trabajo. El trabajo que decía Perón en si no me equivoco, la cuarta verdad de las 20 verdades, decía, no era la cuarta, era la quinta. Decía, es un deber y es un derecho, ¿no? Es un derecho porque es fuente de dignidad, porque es aquello que nos permite ser, ¿no?, en la sociedad, pero al mismo tiempo es un deber, ¿no? Todos tenemos el deber de aportarle a la sociedad, y el modo de aportarle a la sociedad es mediante nuestro trabajo. Entonces son estos elementos, creo que tienen un valor muy, muy importante, ¿no?, sobre todo en estas épocas, ¿no?, de liquidez y de superficialidad, y donde todo parece que se reduce a lo espectacular y a lo ligero, a lo fugaz. Bueno, acá estamos hablando de algo que tiene que ver con algo mucho más estructural, más estratégico, y que sin embargo es un tema central. Y que fíjense, y con esto cierro, que cuando ellos asumen el poder, lo primero que hacen es atacar el trabajo, ¿no? Pérdida de derechos, amenazas de desempleo porque la economía los ñoquis que nunca supimos cuál era el ñoqui. Bueno, afectan la producción porque no son un proyecto productivo, no les interesa ese aspecto, y afectan la ciencia y la tecnología. Lo vimos en cada experiencia neoliberal que tuvimos. Todos ellos tienen muy en claro la importancia de estos tres factores, ¿no? Sin estos tres factores, el proyecto nacional puede llegar a asumir el gobierno, pero no tiene capacidad de sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque esa inclusión de derechos que queremos generar requiere necesariamente de un crecimiento de la base real de la economía, ¿no? Así que bueno, esa es básicamente la propuesta que traía para hoy. Bueno, vamos acumulando apuntes para cuando llegue el momento, y ojalá que falte poco. Ya llegará, no falta tanto. No falta tanto. Gracias, Santiago, hasta el jueves que viene. Adiós, chau. Un beso. Nosotros, CP Mensaje.